¿Realmente Jesús murió por nosotros en la cruz? Esta pregunta, aparentemente simple, ha sido el centro de la fe cristiana durante siglos. Para muchos, la muerte de Jesús es la piedra angular de la salvación, un sacrificio sublime que trasciende el tiempo y cambia la historia. Para otros, es un misterio profundo que merece ser explorado y entendido desde diversos ángulos. Esta historia comienza hace más de 2000 años, en un pequeño rincón del Imperio Romano, donde un hombre llamado Jesús de Nazaret fue condenado a muerte por las autoridades romanas. Sin embargo, su muerte no fue un simple evento histórico. Fue el cumplimiento de un propósito divino que, según los cristianos, estaba destinado a traer salvación a la humanidad. La historia de Jesús, un hombre que vivió una vida de amor y sacrificio, culminó en la cruz, un lugar de sufrimiento y humillación. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué murió Jesús por nosotros? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero se encuentra en los relatos de los evangelios y en las enseñanzas de los apóstoles. Los evangelios, los testimonios de los discípulos y las cartas apostólicas nos proporcionan una visión única de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz y cómo su sacrificio afecta a la humanidad. La muerte de Jesús fue, ante todo, un acto de amor. En las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, él mismo afirmó que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Este versículo resalta el sacrificio supremo que Jesús hizo al entregar su vida por la humanidad. Jesús no murió por una causa política, ni por una causa social, sino por la causa más grande de todas, el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Pero, ¿por qué fue necesario este sacrificio? La respuesta se encuentra en la enseñanza bíblica de la caída del hombre. Según el Génesis, el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, y con el pecado vino la muerte. Romanos 5:12. Desde ese momento, la humanidad estuvo separada de Dios, y la relación perfecta que existía entre el Creador y la creación fue quebrantada. El pecado trajo consigo una brecha insalvable entre Dios y el hombre, y la única manera de restaurar esa relación era a través de un sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios animales para expiar los pecados del pueblo de Israel. Sin embargo, estos sacrificios eran solo una sombra de lo que estaba por venir. Los animales no podían quitar el pecado de manera definitiva, y cada año era necesario ofrecer nuevos sacrificios. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto: enviar a su propio Hijo, Jesús, para ser el sacrificio final. En Hebreos 10:10-14, se nos dice que, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús, al ser Dios mismo, era el sacrificio perfecto, sin pecado, que podía reconciliar al ser humano con Dios. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más emblemáticos de la historia cristiana. La muerte de Jesús en la cruz fue, sin duda, el acto supremo de sacrificio, el cumplimiento de las profecías mesiánicas y el punto culminante de su misión en la tierra. Jesús mismo predijo su muerte en varias ocasiones, y sus discípulos no comprendieron completamente el significado de estas predicciones hasta después de su resurrección. La crucifixión era una forma de ejecución romana particularmente cruel y humillante. Jesús fue azotado, coronado con espinas y finalmente clavado en una cruz de madera, donde agonizó durante horas antes de morir. La muerte en la cruz no solo era física, sino también emocional y espiritual. Jesús experimentó la separación de Dios en ese momento de angustia, como él mismo lo expresó al decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esta sensación de abandono fue el precio que Jesús pagó por el pecado de la humanidad.
Los discípulos de Jesús fueron los primeros en testificar sobre el significado de su muerte en la cruz. Después de la crucifixión, se encontraron desorientados y temerosos, sin saber qué hacer. Jesús, quien había sido su líder y maestro, ya no estaba presente en sus vidas de la misma manera. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, todo cambió. Los discípulos entendieron finalmente que su muerte no había sido un accidente ni una derrota, sino el cumplimiento de un plan divino para la redención del mundo. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces antes de su muerte, fue restaurado por Jesús en una aparición post-resurrección, cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21, 15-17. Esta restauración no solo le devolvió su confianza, sino que lo capacitó para predicar el Evangelio con valentía. En el día de Pentecostés, Pedro proclamó, con poder que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Su mensaje de arrepentimiento y fe en la muerte y resurrección de Jesús llevó a miles de personas a convertirse al cristianismo. Juan, el discípulo amado, también fue testigo de la crucifixión y fue el primero en comprender el profundo amor de Dios demostrado en la muerte de Jesús. En su Evangelio, Juan destaca que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Para Juan, la muerte de Jesús era la manifestación máxima del amor divino, y su resurrección confirmaba que la obra de redención había sido completada. Tomás, el discípulo que inicialmente dudó de la resurrección de Jesús, fue uno de los primeros en comprender el significado de la cruz cuando vio a Jesús resucitado y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Tomás, como los demás discípulos, fue testigo de que la muerte de Jesús no solo había sido un acto de sacrificio, sino también el principio de la vida eterna para todos los que creen en Él. La muerte de Jesús en la cruz no solo fue importante para los discípulos que vivieron en su época. Su sacrificio tiene un impacto profundo en cada generación que ha seguido. Los cristianos creen que al morir en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, y al resucitar, venció a la muerte, ofreciendo la esperanza de la vida eterna a todos los que creen en Él. El sacrificio de Jesús ofrece perdón y reconciliación con Dios. Como se menciona en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La muerte de Jesús en la cruz permitió que los que creen en Él sean declarados justos ante Dios, no por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Además, la cruz es un símbolo de esperanza. Los cristianos creen que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, todos los que lo siguen tienen la promesa de la vida eterna. La cruz no es solo un recordatorio del sufrimiento, sino también de la victoria final sobre el pecado y la muerte. La muerte de Jesús en la cruz es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más significativos de la historia. No solo marcó el fin de su vida terrenal, sino que también abrió el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Jesús realmente murió por nosotros, y su sacrificio sigue siendo el acto supremo de amor que ofrece esperanza y vida eterna a todos los que creen en Él. Este acto de sacrificio cambió para siempre la vida de los discípulos, quienes, transformados por la resurrección de Jesús, fueron testigos valientes de su obra redentora. A través de ellos, el mensaje de la cruz se difundió por todo el mundo, llevando la salvación a innumerables personas a lo largo de los siglos. Jesús murió por nosotros porque su amor por la humanidad es infinito, y a través de su sacrificio nos ofrece la oportunidad de ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. La cruz, por tanto, es el centro de la fe cristiana, y su significado profundo sigue siendo una fuente de esperanza y transformación para todos los que creen.
La redención es el proceso de ser liberado del pecado, y la reconciliación es el restablecimiento de una relación rota. En el contexto cristiano, esta reconciliación entre la humanidad y Dios solo fue posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero, ¿por qué era necesario este sacrificio? Según las Escrituras, el pecado separó al hombre de Dios, creando una brecha que no podía ser superada por las buenas obras o el cumplimiento de la ley. En Romanos 3:23-24 se establece que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, como el Hijo de Dios, era la única persona capaz de restaurar esta relación de manera completa. Solo a través de su sacrificio perfecto podía la humanidad recibir el perdón y la restauración espiritual. La muerte de Jesús no solo trajo consigo la eliminación de la pena por el pecado, sino que también abrió el camino hacia una vida nueva. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto implica que la muerte de Jesús no solo cambió la condena eterna del ser humano, sino que también cambió su vida presente. El cristiano que acepta el sacrificio de Cristo experimenta una nueva naturaleza, una nueva identidad que ya no está dominada por el pecado, sino por la justicia de Dios. Los discípulos fueron testigos directos de la muerte de Jesús. Cada uno de ellos tuvo una experiencia personal única del evento, y sus testimonios se recogen en los evangelios y en las cartas apostólicas. En sus relatos, los discípulos no solo describen los hechos de la crucifixión, sino que también meditan sobre su significado y la forma en que el sacrificio de Jesús afectó sus vidas. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de su muerte, se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la cruz. En el 1 Pedro 2:24, él escribe: «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Para Pedro, la cruz fue el medio por el cual los creyentes fueron sanados, tanto espiritualmente como moralmente. Él mismo fue testigo del sufrimiento físico de Jesús y de la humillación de su muerte, pero al experimentar la resurrección, comprendió que todo ese sufrimiento tenía un propósito divino: la sanidad y restauración de la humanidad. Juan, el discípulo amado, fue testigo cercano de la crucifixión. En su Evangelio, Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él fue testigo del momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz, diciendo: «Consumado es», Juan 19:30. Para Juan, esta declaración fue una proclamación de que la obra de salvación estaba completa, que todo lo que se había prometido en las Escrituras se había cumplido en ese preciso momento. La muerte de Jesús no era solo una tragedia, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios para salvar a la humanidad. A través de su muerte se abrió la puerta a la vida eterna para todos los que creen en Él. Tomás, el discípulo que inicialmente dudó de la resurrección de Jesús, también entendió la profundidad del sacrificio de Cristo cuando vio a Jesús resucitado. En Juan 20:28, Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Este momento de revelación fue un punto culminante en su comprensión de la divinidad de Jesús y el sacrificio que Él hizo por la humanidad. A través de su resurrección, Tomás no solo creyó en la resurrección, sino que también comprendió que la muerte de Jesús en la cruz fue un acto redentor que tenía consecuencias eternas. Desde el inicio de su ministerio, Jesús habló acerca de su muerte y del sacrificio que Él iba a hacer por la humanidad. En varios momentos les dijo a sus discípulos que iba a morir y que su muerte tenía un propósito divino. En Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes
y los escribas, y que fuera muerto, y resucitara al tercer día. Esta declaración fue un anticipo claro de lo que iba a ocurrir. Jesús no murió por accidente ni por conspiraciones humanas, sino por un plan divino preestablecido desde el principio de los tiempos. A lo largo de los Evangelios, Jesús también enseña que su muerte será la forma en que la humanidad pueda ser reconciliada con Dios. En Mateo 26-28, Jesús instituyó la última cena, diciendo: «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». La sangre derramada de Jesús es un símbolo de la nueva relación que se establece entre Dios y el hombre a través de su sacrificio. La antigua alianza, basada en sacrificios de animales, era insuficiente para perdonar el pecado de manera definitiva. La sangre de Jesús, el Cordero sin mancha, es la que ofrece la verdadera redención. La cruz de Jesús es más que un símbolo de sufrimiento. Para los cristianos, la cruz es el símbolo de la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús, 3 días después de su muerte, confirma que el sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios y que a través de su muerte y resurrección, Jesús venció el poder del pecado. En Colosenses 2:13-15, Pablo explica que «A vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz». La muerte de Jesús no solo rescató a la humanidad del pecado, sino que destruyó el poder del pecado y la condena que pesaba sobre nosotros. La cruz, entonces, se convierte en un lugar de esperanza. A través de ella, los creyentes experimentan una transformación radical. La cruz es el medio por el cual las vidas son cambiadas, y es el lugar donde los cristianos encuentran poder para vivir una nueva vida en Cristo. La crucifixión de Jesús no fue solo un sacrificio por el perdón de los pecados, sino también un ejemplo de lo que significa vivir en obediencia y amor a Dios, incluso cuando la vida es difícil y llena de sufrimiento. La muerte de Jesús también nos llama a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. La cruz no solo es el medio por el cual somos salvos, sino también el modelo de vida que los cristianos deben seguir. Tomar nuestra cruz significa vivir una vida de sacrificio, amor y obediencia a Dios, imitando el ejemplo de Jesús. La cruz no es solo un evento histórico, es un recordatorio constante de lo que Jesús hizo por nosotros y de cómo debemos vivir nuestra vida en respuesta a su amor. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio supremo que cambió el destino de la humanidad. No fue una muerte accidental ni un simple acto de valentía, sino una entrega voluntaria para redimirnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Jesús murió por nosotros, para que podamos vivir con Él para siempre. Su sacrificio nos ofrece perdón, vida nueva y esperanza eterna. A través de su resurrección, encontramos la victoria sobre la muerte y el pecado. La cruz sigue siendo el centro de la fe cristiana, y el acto de Jesús en la cruz sigue siendo el mayor ejemplo de amor y sacrificio en la historia humana. La muerte de Jesús en la cruz fue, sin lugar a dudas, un acto supremo de amor y sacrificio. Fue la respuesta a la pregunta fundamental de la humanidad: ¿cómo podemos ser reconciliados con Dios? A través de su muerte, Jesús ofreció el perdón, la vida nueva y la esperanza eterna. La cruz es el lugar donde la humanidad encuentra la redención y la reconciliación con Dios. Pero la muerte de Jesús también es la puerta que abre un nuevo camino de vida, un camino que invita a cada creyente a tomar su cruz y seguirle. La pregunta: ¿realmente Jesús murió por nosotros? Tiene una respuesta clara y profunda en la tradición cristiana. Sí, Jesús murió por nosotros. No solo en el sentido de pagar por nuestros pecados, sino también en el sentido de mostrarnos el camino hacia la vida abundante,
hacia una relación restaurada con Dios y hacia una vida de sacrificio y servicio a los demás. En la cruz, Jesús demostró que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, Juan 15:13, y en su resurrección nos dio la esperanza de que, a través de Él, podemos vencer el pecado y la muerte y vivir con Él para siempre.